Capítulo 1. El encuentro bajo el cielo de verano. El sol comenzaba a descender sobre la pequeña ciudad de Valle Hermoso, bañando las montañas en un cálido resplandor anaranjado. Era una tarde de verano tranquila, con el murmullo de las cigarras llenando el aire y una ligera brisa que recorría las calles empedradas. La escuela secundaria, ubicada en el centro del pueblo, comenzaba a vaciarse mientras los estudiantes se apresuraban a salir tras la última campana del día. Los más entusiastas ya estaban haciendo planes para disfrutar de las vacaciones que se acercaban, pero para Sofía, ese último timbre no significaba alivio. Sofía era una chica de mirada profunda, reservada, con largos cabellos oscuros que caían sobre sus hombros y que solía recoger en una sencilla trenza. Siempre caminaba con un libro bajo el brazo, y parecía estar en su propio mundo. Aquella tarde no era diferente. Salió de su última clase, con la vista fija en el suelo, evitando la multitud de estudiantes que se arremolinaban en los pasillos, mientras pensaba en todo lo que la esperaba en casa. Su madre llevaba meses enferma, y desde entonces, el ambiente en su hogar había cambiado drásticamente. Las risas que antes llenaban las habitaciones habían sido reemplazadas por silencios incómodos y tensiones invisibles. Su padre, abrumado por el trabajo y el cuidado de su esposa, apenas tenía tiempo para Sofía. Se sentía sola, aunque nunca lo admitía. Mientras caminaba por el pasillo principal de la escuela, una voz familiar la detuvo en seco. Sofía, espera. Era Lucía, su mejor amiga desde la infancia. Lucía siempre había sido su contraparte alegre y vivaz, con una energía que contagiaba a todos a su alrededor. Sin embargo, en los últimos meses, incluso Lucía había notado el cambio en Sofía, y aunque había tratado de ayudarla, Sofía simplemente se cerraba más. ¿Te vas ya a casa?, preguntó Lucía, con una sonrisa que intentaba animarla. Sofía asintió, intentando esbozar una sonrisa en respuesta. Sí, tengo que regresar temprano. Mi mamá. Lo sé, interrumpió Lucía suavemente, pero si necesitas un descanso, podemos ir al café esta tarde, ¿qué dices? Solo tú y yo, como en los viejos tiempos. Sofía vaciló. La idea de pasar un rato con su amiga sonaba tentadora, pero su responsabilidad en casa pesaba más. Tal vez otro día, dijo finalmente, necesito estar en casa hoy. Lucía suspiró, pero no insistió más. Sabía que, aunque Sofía intentaba parecer fuerte, había muchas cosas que la estaban desgastando por dentro. Bueno, si cambias de opinión, sabes dónde encontrarme. Sofía sonrió levemente y siguió su camino hacia la salida de la escuela. Sin embargo, justo cuando cruzaba el portón principal, algo inesperado ocurrió. Diego, el chico más popular de la escuela, estaba ahí, apoyado contra la pared con una sonrisa despreocupada en su rostro. Diego era todo lo que Sofía no era, extrovertido, atlético y siempre rodeado de amigos. Su amor por el fútbol era conocido por todos, y muchos lo consideraban una promesa del deporte. A pesar de su popularidad, Diego nunca había mostrado interés en las cosas que a Sofía le importaban, o al menos eso pensaba ella. Sin embargo, aquella tarde, mientras Sofía pasaba por delante de él, algo en su expresión cambió. Los ojos de Diego la siguieron mientras caminaba, y por un breve instante, sus miradas se encontraron. Fue un momento fugaz, pero suficiente para que algo despertara en Diego. Nunca había prestado mucha atención a Sofía, pero en ese momento, vio algo en ella que lo intrigó. Quizás fue la profundidad en su mirada, o tal vez la manera en que parecía estar cargando el peso del mundo en sus hombros. Lo que fuera, lo dejó pensando. Diego decidió actuar impulsivamente. Se separó de la pared y comenzó a seguirla a una distancia prudente, sin saber exactamente por qué lo hacía. Sofía, por su parte, estaba demasiado absorta en sus pensamientos para notar que Diego la seguía. Su mente volvía una y otra vez a su madre y a la sensación de impotencia que la invadía cada vez que cruzaba el umbral de su casa. No podía evitar sentirse culpable por no poder hacer más, por no poder mejorar la situación. Y, sin embargo, sabía que había límites a lo que una chica de su edad podía hacer.
justo cuando estaba a punto de girar la esquina hacia su calle, escuchó pasos rápidos detrás de ella y, antes de que pudiera reaccionar, la voz de Diego la detuvo. «Oye, espera». Sofía se dio la vuelta, sorprendida, y se encontró con Diego, que había acelerado el paso para alcanzarla. Estaba algo agitado, pero mantenía su habitual sonrisa confiada. «Tú, eres Sofía, ¿verdad?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Ella lo miró con una mezcla de confusión y cautela. No entendía por qué Diego, de todas las personas, la estaba buscando. «Sí», respondió, sin saber qué más decir. «Soy Diego. Hemos coincidido en algunas clases, y en los pasillos». Sofía asintió lentamente, todavía sin entender qué quería. «Estaba pensando», continuó Diego, con un toque de nerviosismo que no era común en él, «¿te gustaría ir al parque un rato? Sé que suena raro, pero me pareció que podrías querer compañía». Sofía parpadeó, sorprendida por la oferta. Nadie le había hablado con esa franqueza en mucho tiempo, y menos alguien como Diego. Sintió una mezcla de sorpresa y curiosidad, pero también algo de desconfianza. No estaba acostumbrada a que las personas se acercaran a ella sin una razón aparente. «Gracias, pero tengo que volver a casa», dijo, intentando sonar cortés. Diego, sin desanimarse, respondió con una sonrisa más amplia. «Entiendo, pero si alguna vez necesitas distraerte o simplemente quieres hablar, estaré por ahí». Sin esperar una respuesta, Diego dio un paso atrás, levantando una mano en señal de despedida. Sofía lo observó alejarse, preguntándose qué acababa de suceder. ¿Por qué Diego, el chico que parecía tener la vida perfecta, se había interesado en ella? Decidió no darle más vueltas al asunto, aunque no pudo evitar pensar en sus palabras durante todo el camino de regreso a casa. Cuando llegó, el ambiente en su hogar era tan pesado como siempre. Su madre estaba en su habitación, en silencio, mientras su padre trabajaba en su oficina. Sofía suspiró, dejando sus cosas en la mesa, y se dirigió a la cocina para preparar la cena. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, no pudo dejar de pensar en Diego. Algo en su forma de ser había despertado una chispa en ella, algo que hacía tiempo no sentía, curiosidad por alguien más. Pero, al mismo tiempo, se sentía culpable por pensar en otra cosa que no fuera su familia. El día siguiente amaneció igual de cálido, pero ahora algo había cambiado. Mientras caminaba hacia la escuela, no pudo evitar mirar a su alrededor, buscando a Diego. No quería admitirlo, pero una parte de ella esperaba volver a verlo. Gancho final del capítulo: cuando Sofía llegó a la escuela, sus ojos lo encontraron. Diego estaba ahí, de nuevo apoyado contra la pared, pero esta vez, al verla, le sonrió abiertamente. Sofía, por primera vez en mucho tiempo, sintió como su corazón se aceleraba. No sabía lo que el futuro le deparaba, pero algo le decía que su vida estaba a punto de cambiar, y Diego parecía ser parte de ese cambio. Capítulo 2. Caminos cruzados. El sol de la tarde seguía bañando las calles de Valle Hermoso, llenando el aire con el aroma a tierra caliente y flores silvestres que crecían al borde de las casas. La vida continuaba en su curso habitual, los niños jugaban en la plaza, las señoras conversaban mientras hacían las compras del día, y los estudiantes iban y venían de la escuela con el bullicio típico de los jóvenes que no tienen más preocupaciones que los exámenes finales y las vacaciones que ya se sentían a la vuelta de la esquina. Pero para Sofía, esa rutina que para otros parecía tan normal se había convertido en algo abrumador. Cada día, sentía como si el peso de las responsabilidades creciera más sobre sus hombros, y aunque intentaba mantener la compostura, su mente no dejaba de pensar en su madre y en el silencioso sufrimiento que la envolvía. Era la semana siguiente a aquel primer encuentro extraño con Diego, y desde entonces, los días habían sido una mezcla de confusión y algo más que no terminaba de entender. ¿Por qué Diego la había buscado? ¿Qué interés podría tener en alguien como ella? Estas preguntas la acompañaban cada mañana mientras caminaba hacia la escuela, y aunque intentaba distraerse leyendo o enfocándose en sus tareas, el recuerdo de la sonrisa de Diego no dejaba de rondar en su mente.
Escena, un encuentro inesperado. Esa tarde, Sofía decidió tomarse un respiro y caminar hasta la plaza después de clases. No lo hacía con frecuencia, pero sentía la necesidad de estar al aire libre, de alejarse un poco del ambiente tenso en su casa. Llevaba un libro en la mano, uno de esos que siempre la acompañaba y le daba una sensación de refugio, como si cada página la transportara a un mundo donde los problemas eran diferentes a los suyos. Se sentó en una banca, cerca de la fuente central, observando cómo las gotas de agua caían con un ritmo constante y relajante. Abrió el libro, pero le resultaba difícil concentrarse. Su mente divagaba, pensando en cómo su madre había empeorado en los últimos días y cómo su padre se había vuelto más distante. Había tantas cosas que desearía poder cambiar, pero sentía que no tenía el poder para hacerlo. Mientras estaba sumida en sus pensamientos, escuchó una voz conocida que la sacó de su ensimismamiento. ¿Siempre lees aquí? Sofía levantó la vista y se encontró con Diego, quien la miraba con una sonrisa divertida mientras se limpiaba el sudor de la frente. Parecía que venía de algún entrenamiento o algo similar, ya que aún llevaba su uniforme de fútbol y el balón bajo el brazo. Sorprendida, cerró el libro lentamente y respondió con una ligera sonrisa. No siempre, solo cuando quiero escapar un poco. ¿Escapar de qué? Preguntó Diego, inclinándose un poco hacia ella, como si realmente quisiera escuchar la respuesta. Sofía lo miró durante unos segundos, evaluando si debía abrirse o no con él. Aunque Diego siempre había sido popular y carismático, esa sonrisa fácil y despreocupada no la convencía del todo. No estaba segura de si podía confiar en él, y menos aún de por qué él se mostraba tan interesado en conocerla. De la vida, supongo. Respondió Sofía finalmente, tratando de no sonar demasiado seria. Diego asintió, sin perder su sonrisa, pero con una chispa de interés genuino en sus ojos. Todos necesitamos escapar a veces. Se sentó en la banca junto a ella sin pedir permiso, dejando el balón a un lado. Sofía lo observó de reojo, aún un poco desconcertada por su presencia, pero no podía negar que algo en él la hacía sentir cómoda. A pesar de que eran prácticamente desconocidos, había una calma en su manera de hablar y en cómo no la presionaba para decir más de lo que ella quería. Diego, por su parte, no podía entender del todo por qué se sentía tan atraído hacia Sofía. Había algo en su manera de ser, algo en esa tristeza silenciosa que le hacía querer conocerla más. Tal vez era porque, aunque su vida parecía perfecta desde fuera, él también tenía sus propios problemas y cargas, cosas que nadie veía pero que lo agobiaban cada día más. Subtrama, la amistad leal de Daniel. Mientras tanto, la vida de Diego también se complicaba, aunque intentaba no mostrarlo. Su mejor amigo, Daniel, siempre había sido su confidente y compañero en todo. Daniel era un chico de familia humilde, que veía en el fútbol una manera de salir adelante, aunque sabía que las oportunidades eran limitadas para él. Era ese tipo de amigo que siempre estaba ahí, sin importar lo que ocurriera, y aunque Diego apreciaba su lealtad, últimamente se había distanciado un poco. La presión que sentía en casa, especialmente por parte de su padre, lo estaba afectando más de lo que quería admitir. Su padre, un abogado exitoso, esperaba que Diego siguiera sus pasos y dejara de lado el fútbol para concentrarse en los estudios de derecho. Para Diego, la idea de renunciar a su pasión por el fútbol era impensable, pero cada vez que su padre mencionaba el tema, sentía una mezcla de frustración y culpa que lo consumía por dentro. Daniel había notado el cambio en Diego, pero no lo había presionado para hablar. Sin embargo, aquella tarde, mientras Diego conversaba con Sofía en la plaza, Daniel los observaba desde la distancia, preguntándose si su amigo estaba lidiando con más problemas de los que dejaba ver. Diálogo. Después de unos minutos de silencio cómodo, Diego decidió romper la tensión. Sofía, ¿te puedo preguntar algo? Ella lo miró, algo sorprendida, pero asintió. Claro, dime. No quiero sonar metiche, pero parece que llevas muchas cosas encima. ¿Te pasa algo en casa? Sofía se tensó al escuchar esa pregunta. No esperaba que alguien, y menos Diego, fuera capaz de ver más allá de su fachada tranquila.
Por un momento, pensó en decirle que no, en mentir y seguir fingiendo que todo estaba bien. Pero algo en la sinceridad de sus ojos la hizo detenerse. Mi mamá está enferma, confesó finalmente, bajando la vista, y desde que eso pasó, las cosas han sido difíciles en casa. Diego asintió lentamente, sin decir nada al principio. Sabía que no era el tipo de conversación que esperaba tener cuando decidió acercarse a ella, pero también comprendió que Sofía necesitaba hablar de lo que la estaba consumiendo. Lo siento mucho, Sofía. No sabía. Ella levantó la vista, sorprendida por la suavidad en su voz. No había lástima en sus palabras, solo una comprensión que la hizo sentir un poco más ligera. Está bien, no es algo que me guste contarle a la gente, dijo, forzando una sonrisa, pero a veces es difícil cargar todo esto sola. Diego, sin pensarlo mucho, colocó una mano en su hombro, en un gesto de apoyo silencioso. No tienes que cargar todo sola. Dijo simplemente, y si alguna vez necesitas hablar o simplemente distraerte, aquí estoy. Sofía lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien la veía de verdad. No como la chica callada y reservada, sino como alguien que necesitaba apoyo. Gancho final del capítulo. Mientras el sol comenzaba a descender detrás de las montañas, Sofía y Diego se quedaron en la plaza, hablando de cualquier cosa que les viniera a la mente. Aunque la vida en casa de Sofía seguía siendo complicada, y los problemas de Diego no habían desaparecido, ambos encontraron en el otro un respiro inesperado. Sin embargo, ambos sabían que esto era solo el comienzo, y que las dificultades que enfrentaban no desaparecerían fácilmente. Mientras caminaban juntos hacia sus respectivas casas al caer la noche, una pregunta flotaba en el aire: ¿podrían ayudarse mutuamente a superar los obstáculos que se avecinaban? Capítulo 3. Las dudas del corazón. El calor de Vallehermoso se hacía sentir con más intensidad a medida que el verano avanzaba. El aire denso y cálido se colaba por las calles del pueblo, y la vida cotidiana transcurría a su propio ritmo, sin prisa pero sin pausa. En la escuela, los estudiantes ya sentían la cercanía de las vacaciones, pero para Sofía y Diego, la sensación de libertad que esa época solía traer no parecía estar presente. Algo había cambiado entre ellos desde su última conversación en el parque, y aunque ambos intentaban mantener las cosas como antes, las dudas y los miedos comenzaban a aparecer, poniendo en riesgo la conexión especial que habían comenzado a construir. Sofía caminaba por las calles del pueblo en dirección a su casa después de otro día agotador en la escuela. Tenía la cabeza llena de pensamientos, como si el calor que se sentía en el aire también estuviera dentro de ella, sofocándola. La preocupación por su madre seguía siendo su prioridad, y el ambiente en su hogar no ayudaba a aliviar la tensión que sentía. Su madre no mostraba signos de mejoría, y su padre, cada vez más agotado por la situación, apenas tenía tiempo o energía para hablar con ella. El silencio se había convertido en el lenguaje principal dentro de su casa, y eso estaba comenzando a afectarla más de lo que quería admitir. Escena: el peso de las responsabilidades. Al llegar a casa, Sofía notó que el ambiente era tan pesado como siempre. Abrió la puerta con cuidado y dejó caer su mochila junto a la entrada. Sabía que su madre estaría descansando en su habitación, y no quería hacer demasiado ruido. Sofía se acercó lentamente a la puerta del dormitorio y, como esperaba, encontró a su madre durmiendo. Se quedó unos minutos en el umbral, observándola, intentando encontrar algún indicio de mejoría en su semblante, pero la enfermedad seguía ahí, acechando en cada respiración pesada, en cada gesto cansado. Sofía suspiró y se alejó, dirigiéndose a la cocina para preparar algo de comer. Mientras cortaba verduras, su mente divagaba entre pensamientos oscuros y confusos. Se sentía culpable cada vez que pensaba en Diego, culpable por haber permitido que alguien entrara en su vida en medio de todo ese caos familiar. ¿Cómo podía disfrutar de los momentos que pasaba con él cuando su madre estaba en esa condición? Además, el miedo de que las cosas con Diego terminaran mal la consumía. Sentía que, si permitía que él se acercara más, terminaría lastimándose de una manera que no podría soportar. Y entonces, decidió que tal vez era mejor comenzar a poner distancia.
El distanciamiento silencioso. Con cada día que pasaba, Sofía empezaba a rechazar, de forma sutil, las invitaciones de Diego. Ya no lo veía con la misma frecuencia, y cuando lo hacía, sus conversaciones eran breves, llenas de silencios incómodos que antes no existían entre ellos. Diego, por supuesto, se dio cuenta de este cambio, pero no entendía qué lo había causado. Después de su última charla en el parque, había pensado que las cosas empezarían a mejorar entre ellos, que ella finalmente lo dejaría entrar en su vida, pero en lugar de eso, todo parecía volverse más distante. Diego había intentado hablar con Sofía en varias ocasiones, pero siempre había algo que los interrumpía o alguna excusa que ella encontraba para no profundizar en la conversación. La frustración de Diego iba creciendo día tras día, y aunque sabía que Sofía estaba lidiando con problemas graves en casa, no podía evitar sentirse desplazado. Sentía que estaba haciendo todo lo posible por estar allí para ella, pero cada vez que intentaba acercarse más, ella levantaba otra barrera invisible que le impedía llegar. Escena, el fútbol y las expectativas de Diego. Al mismo tiempo, Diego no solo lidiaba con sus problemas con Sofía. En casa, la presión de su padre seguía aumentando. Su padre, un abogado de renombre en el pueblo, tenía grandes expectativas para el futuro de Diego, expectativas que Diego sentía que no podía cumplir. El fútbol era su pasión, y cada vez que su padre insinuaba que debería concentrarse en sus estudios para seguir una carrera en derecho, Diego sentía que algo dentro de él se desmoronaba. No podía imaginar una vida en la que no pudiera jugar al fútbol, pero sabía que su padre jamás lo entendería. Una tarde, después de un largo entrenamiento de fútbol, Diego decidió que ya no podía seguir soportando las dudas que lo consumían sobre Sofía. No podía seguir viendo cómo se alejaba de él sin hacer nada. Así que, sin pensarlo demasiado, la llamó y le pidió que se encontraran en el parque. Sabía que algo importante tenía que decirse, algo que no podía posponerse más. Escena, la confrontación en el parque. Sofía accedió a encontrarse con Diego, aunque en el fondo sentía una mezcla de ansiedad y miedo. Sabía que esta conversación era inevitable, pero no estaba segura de cómo manejar lo que él tenía que decir. Cuando llegó al parque, Diego ya estaba ahí, sentado en la misma banca donde habían hablado la última vez. Su expresión era seria, más seria de lo que Sofía había visto antes, y eso solo aumentó su nerviosismo. «Tenemos que hablar, Sofía», dijo Diego, sin rodeos, cuando ella se sentó a su lado. Sofía asintió, sabiendo que no había forma de evitar esta conversación. «Sé que estás pasando por cosas difíciles en casa, y no quiero presionarte», continuó Diego, su voz firme pero suave, «pero siento que te estás alejando, y no entiendo por qué». Sofía bajó la mirada, incapaz de sostener la de Diego. Sabía que tenía razón. Se estaba alejando, pero no porque quisiera. Era el miedo a depender de él, el miedo a que él viera lo rota que estaba su vida y decidiera que no valía la pena seguir a su lado. «No es que me esté alejando porque quiero, Diego», dijo finalmente, con la voz temblorosa, «es que no sé cómo manejar todo esto. Mi mamá, mi casa, todo es un caos. Y tú no tienes por qué cargar con eso». Diego la miró en silencio por un momento, intentando entender lo que ella estaba diciendo. Sabía que la situación de Sofía era complicada, pero no quería que ella pensara que tenía que pasar por todo eso sola. «No estoy aquí porque sienta que tengo que cargar con tus problemas, Sofía», respondió él finalmente, con suavidad, «estoy aquí porque me importas. Y si tienes miedo de que me vaya, no voy a hacerlo. Estoy aquí para lo que necesites». Sofía lo miró entonces, sorprendida por la sinceridad en su voz. Pero aún así, una parte de ella seguía sintiendo esa inseguridad, ese temor de que todo se desmoronara en cualquier momento. «¿Y si te cansas? ¿Y si un día decides que todo esto es demasiado?». Diego sonrió levemente, sacudiendo la cabeza. «No me voy a cansar de ti, Sofía. Quiero estar aquí, contigo, sea cual sea la situación. Pero necesito que confíes en mí». Gancho final del capítulo. Las palabras de Diego resonaron profundamente en el corazón de Sofía,
pero todavía no sabía si estaba lista para creerlas por completo. Mientras el sol comenzaba a bajar en el horizonte, ambos se quedaron en silencio, sin saber exactamente qué vendría después. Lo único que ambos sabían era que algo importante estaba cambiando entre ellos, y que, para bien o para mal, estaban a punto de enfrentarlo juntos. Capítulo 4. Distancias y decisiones. El verano en Vallehermoso continuaba su curso, con días largos y calurosos que parecían fundirse uno con el otro. Sin embargo, para Sofía y Diego, el calor sofocante no era lo único que pesaba sobre ellos. La distancia entre ambos, que antes parecía inexistente, ahora empezaba a crecer, aunque ninguno de los dos quería admitirlo. Sofía vivía cada día con una creciente sensación de ahogo. Su casa, una vez un refugio de risas y conversaciones alegres, se había convertido en un lugar lleno de silencios largos y preocupaciones invisibles. Su madre seguía luchando con la enfermedad, y su padre, aunque siempre presente físicamente, se había vuelto cada vez más ausente emocionalmente. Todo parecía depender de Sofía, la organización del hogar, los cuidados, el intentar mantener una apariencia de normalidad cuando, en realidad, nada lo era. Esa tarde, al regresar de la escuela, Sofía se detuvo frente a la puerta de su casa y respiró hondo antes de entrar. Sabía que el ambiente dentro sería el mismo que en los últimos meses, sombrío, pesado, cargado de una tristeza silenciosa. Y, efectivamente, al cruzar el umbral, la vio. Su madre dormía en el sofá, envuelta en una manta, y su padre estaba en la cocina, en completo silencio. Escena: el peso en casa. Sofía entró en la cocina y su padre levantó la vista brevemente para mirarla, asintiendo en un saludo silencioso antes de volver a concentrarse en los papeles que tenía delante. No se dijeron nada. Sofía se sirvió un vaso de agua y se quedó de pie, mirando por la ventana. Quería hablar, quería decirle algo, pero las palabras se le atoraban en la garganta. Al final, suspiró, dejando el vaso sobre la mesa, y se dirigió a su habitación, donde cerró la puerta tras de sí, como si ese simple acto pudiera alejarla de la realidad que vivía a diario. Mientras se tumbaba en la cama, su mente volvía una y otra vez a Diego. Las cosas entre ellos se habían vuelto extrañamente tensas en las últimas semanas. Aunque no lo había planeado, Sofía se daba cuenta de que, poco a poco, estaba poniendo una barrera entre ellos. No era que no quisiera estar con él, pero sentía que su vida estaba demasiado rota para permitir que alguien más entrara en ella. No quería cargar a Diego con sus problemas familiares ni con el peso de su angustia constante. Pero lo que más temía era que, si permitía que Diego se acercara demasiado, eventualmente él se cansaría y se iría. Y entonces, ella se quedaría completamente sola. El conflicto de Diego. Diego, por su parte, también sentía la presión en su vida. La relación con su padre, que siempre había sido complicada, se había tensado aún más en los últimos meses. Su padre quería que Diego dejara el fútbol para concentrarse en sus estudios y prepararse para seguir la carrera de Derecho, pero para Diego, el fútbol era más que un simple juego, era su pasión, su escape de todo lo demás. Sin embargo, cada vez que mencionaba sus planes de dedicarse al fútbol, su padre lo miraba con desaprobación, como si estuviera desperdiciando su futuro. Esa tarde, después de otro largo entrenamiento, Diego decidió que tenía que hablar con Sofía. Sabía que algo no estaba bien entre ellos y no podía soportar más la incertidumbre. Le envió un mensaje pidiéndole que se encontraran en el parque, su lugar habitual, donde solían hablar cuando necesitaban espacio para pensar. Escena: la confrontación. Sofía llegó al parque al atardecer, con el cielo pintado de tonos naranjas y rosados. Encontró a Diego sentado en una de las bancas, con la mirada fija en el horizonte. Al acercarse, Diego levantó la vista y le sonrió, aunque su expresión era seria. «Tenemos que hablar», dijo Diego, con un tono que Sofía no había escuchado antes. Sofía se sentó a su lado, sin saber exactamente cómo empezar. Sabía que había estado distanciándose, pero no sabía cómo explicar lo que sentía. «Sé que te estás alejando», continuó Diego, mirándola directamente, «y no sé por qué». Sofía sintió un nudo en la garganta.
Sabía que él merecía una explicación, pero no estaba segura de poder darle una que realmente lo hiciera entender. No es que no quiera estar contigo, dijo finalmente, con la voz temblorosa, es que hay tantas cosas en mi vida ahora, y no quiero que te sientas atrapado en medio de todo esto. Mi mamá, mi casa, es demasiado. Diego la miró en silencio por un momento, dejando que sus palabras calaran. No estoy aquí porque me sienta atrapado, Sofía. Estoy aquí porque quiero estar contigo, sea cual sea la situación. Sofía lo miró, sorprendida por la firmeza en su voz. Pero el miedo seguía ahí, persistente. ¿Y si un día te cansas? ¿Y si decides que esto es demasiado? Diego negó con la cabeza, acercándose un poco más a ella. No voy a cansarme de ti. Estoy aquí, y quiero estar aquí. Pero necesito que confíes en eso. Gancho final del capítulo. Las palabras de Diego resonaron en el corazón de Sofía, pero el miedo seguía latente. Mientras el sol terminaba de esconderse detrás de las montañas, ambos se quedaron en silencio, sin saber qué les depararía el futuro, pero sabiendo que, al menos por ahora, estaban dispuestos a enfrentar lo que viniera juntos. Capítulo 5. Un secreto revelado. El verano en Valle Hermoso continuaba abrasador, y aunque el pueblo parecía sumido en su ritmo tranquilo y constante, las vidas de Sofía y Diego estaban marcadas por una creciente tensión. La promesa de Diego de quedarse a su lado resonaba en la mente de Sofía día tras día, pero no lograba disipar el miedo que sentía. Cuanto más cercanos estaban, más consciente era de la vulnerabilidad que esa cercanía traía consigo. Y ahora, una nueva capa de presión había comenzado a agobiarla, una que no podía seguir ignorando. La situación en casa se estaba volviendo cada vez más insostenible. La salud de su madre no mejoraba, y los médicos no tenían respuestas claras sobre su condición. Su padre, aunque hacía todo lo posible para mantener la calma, se estaba desmoronando bajo el peso de las responsabilidades. Y Sofía, como siempre, se sentía atrapada entre querer ayudar y la creciente sensación de impotencia que la acompañaba constantemente. A pesar de todo, intentaba seguir adelante con la escuela y mantener su vida normal, pero la carga comenzaba a ser demasiada. Escena: la tensión en casa. Una noche, después de la cena, Sofía subió a su habitación, esperando encontrar un poco de paz en el silencio. Sin embargo, apenas había cerrado la puerta cuando escuchó voces provenientes de la sala de estar. Su madre y su padre estaban discutiendo, algo raro en ellos, pues su madre no solía tener fuerzas para esas confrontaciones. A pesar de eso, su voz sonaba más firme de lo habitual, lo que llamó la atención de Sofía. Se acercó a la puerta para escuchar mejor. No podemos seguir pretendiendo que todo va a estar bien, Roberto. La voz de su madre era suave pero decidida. Sofía no es una niña. Tiene derecho a saber lo que está pasando. No lo sé, Carolina, respondió su padre con un tono derrotado. ¿Cómo se lo vamos a decir? Apenas puede con lo que ya tiene sobre los hombros. Sofía sintió como su corazón se aceleraba. ¿De qué estaban hablando? Sabía que la enfermedad de su madre era grave, pero esa conversación parecía sugerir algo más, algo que sus padres le habían estado ocultando. Sin poder soportar más el suspense, bajó las escaleras en silencio y se detuvo frente a la puerta del salón. Al abrirla lentamente, sus padres la miraron, ambos sorprendidos por su repentina aparición. ¿Qué está pasando?, preguntó Sofía, con la voz quebrada. ¿Qué es lo que no me están diciendo? La habitación se sumió en un silencio incómodo. Su padre bajó la cabeza, mientras que su madre, con la cara pálida y los ojos cansados, intentaba encontrar las palabras correctas. Sofía, comenzó su madre, su voz temblando, lo que estamos por decirte no es fácil. He intentado ser fuerte, pero los médicos no saben cuánto tiempo más podré seguir así. Las palabras golpearon a Sofía como una ola imparable. Aunque había estado lidiando con la enfermedad de su madre durante meses, nunca había considerado realmente la posibilidad de perderla tan pronto. Todo lo que había pasado hasta ahora parecía un mal sueño que, en su corazón, esperaba que mejorara con el tiempo.
Pero ahora, al escuchar esa confesión directa de su madre, la realidad la golpeó con una fuerza devastadora. ¿Qué significa eso?, preguntó, incapaz de detener las lágrimas que comenzaban a acumularse en sus ojos. ¿Estás diciendo que...? Su madre asintió lentamente, su expresión suave pero triste. Lo que estoy diciendo es que necesito que estés preparada, Sofía. No sabemos cuánto tiempo más estaré aquí, y quiero que sepas que estoy en paz con eso. Pero también quiero que tú lo estés, cuando llegue el momento. Sofía sintió que el suelo bajo sus pies se desvanecía. No estaba preparada, y no podía siquiera imaginar estarlo. Sin embargo, algo en la forma tranquila y decidida en que su madre hablaba le dio una sensación de calma, aunque fuera momentánea. El dilema emocional de Sofía. Los días siguientes pasaron en una nube de confusión y tristeza. Sofía intentaba continuar con su rutina, pero cada tarea, por insignificante que fuera, se sentía imposible de completar. Las palabras de su madre resonaban en su cabeza como un eco constante: necesito que estés preparada. Pero, ¿cómo podía prepararse para algo así? ¿Cómo se supone que uno se acostumbra a la idea de perder a su madre? La única persona en quien podía pensar era Diego. Aunque había tratado de distanciarse de él para no cargarlo con sus problemas, ahora se daba cuenta de que necesitaba desesperadamente su apoyo. Pero, al mismo tiempo, temía contarle lo que estaba pasando. ¿Cómo podría explicarle que estaba perdiendo a su madre, cuando apenas estaba comenzando a comprenderlo ella misma? Escena: la confesión a Diego. Una tarde, mientras caminaba sin rumbo por las calles del pueblo, Sofía tomó una decisión. Sacó su teléfono y le envió un mensaje a Diego, pidiéndole que se encontraran en su lugar habitual del parque. No pasó mucho tiempo antes de que él llegara, su rostro iluminado por una sonrisa que rápidamente se desvaneció al ver la expresión de Sofía. «Sofía, ¿qué pasa?», preguntó, preocupado, mientras se sentaba a su lado en la banca. Ella lo miró, con los ojos llenos de lágrimas que había estado conteniendo durante días. «Mi mamá», empezó, pero su voz se quebró antes de que pudiera continuar. Diego la tomó de la mano, en silencio, dándole el espacio que necesitaba para encontrar las palabras. «Mi mamá no va a mejorar, Diego. Los médicos dicen que no saben cuánto tiempo más le queda». Las palabras salieron de golpe, como si al decirlas en voz alta, finalmente se enfrentara a la realidad que había estado tratando de negar. Diego no dijo nada al principio, pero sus ojos reflejaban una profunda tristeza. En lugar de hablar, la atrajo hacia él, envolviéndola en un abrazo cálido y firme. «Lo siento mucho, Sofía», dijo en voz baja, «no puedo imaginar lo que estás pasando, pero quiero que sepas que no estás sola. Estoy aquí, y voy a estar aquí, pase lo que pase». Sofía se hundió en el abrazo, sintiendo que, por primera vez en días, podía respirar. Las lágrimas comenzaron a caer silenciosamente, y aunque el dolor seguía siendo intenso, algo en la presencia de Diego hacía que la carga fuera un poco más soportable. Gancho final del capítulo. En medio del parque, rodeada por el suave sonido de las hojas susurrando al viento, Sofía finalmente sintió que no tenía que llevar su dolor sola. Diego estaba allí, y aunque el futuro seguía siendo incierto y aterrador, saber que él no se iría le dio una pequeña chispa de esperanza. Pero mientras ambos permanecían en silencio, la sombra de lo inevitable seguía acechando, y Sofía sabía que las pruebas más difíciles estaban aún por venir. Capítulo 6. El último juego. El calor del verano se sentía más intenso en Valle Hermoso a medida que el día del partido se acercaba. Para Diego, el torneo de fútbol era mucho más que un simple juego, era su oportunidad de demostrar que podía lograrlo, que su pasión por el fútbol no era solo un sueño infantil, sino una verdadera opción para su futuro. Sin embargo, la conversación con su padre la noche anterior lo había dejado con el corazón pesado. A pesar de todo su esfuerzo, de todo su compromiso, su padre seguía sin apoyarlo. Las palabras frías y definitivas de su padre resonaban en su mente: si eliges el fútbol, lo haces solo. Diego sabía que este partido podría cambiar su vida, pero la idea de hacerlo sin el apoyo de su familia lo llenaba de una sensación de vacío.
Intentaba concentrarse en el juego, en las tácticas que había practicado una y otra vez con su equipo, pero su mente seguía volviendo a las discusiones en casa, a las miradas decepcionadas de su padre, y a la ausencia que sentiría en las gradas. Escena: la conversación con Sofía. Esa mañana, antes del partido, Diego necesitaba hablar con alguien. Envió un mensaje a Sofía, pidiéndole que se reunieran en su lugar habitual en el parque. Sofía, que estaba lidiando con su propia carga emocional debido a la enfermedad de su madre, llegó unos minutos después, preocupada por el tono de su mensaje. ¿Estás bien?, preguntó ella en cuanto lo vio. Diego se frotó las sienes, tratando de encontrar las palabras adecuadas para expresar cómo se sentía. No lo sé, Sofía. Mañana es el partido más importante de mi vida, y mi padre no va a estar allí. Me dijo que si sigo con el fútbol, lo hago solo. Siento que todo lo que he trabajado, todo lo que he soñado, está colgando de un hilo. Sofía lo miró con tristeza. Sabía lo mucho que significaba ese juego para Diego, pero también entendía lo difícil que debía ser enfrentar esa situación sin el apoyo de su padre. Se sentó junto a él en la banca, tomándole la mano. No estás solo, Diego. Yo estaré allí. No importa lo que pase con tu padre, tienes gente que cree en ti, que sabe lo talentoso que eres. Y lo más importante, tú sabes lo que vales. Este partido es tuyo. Diego sonrió débilmente. Sabía que Sofía lo apoyaba, pero el vacío que sentía por la falta de su padre era difícil de ignorar. Aún así, las palabras de Sofía le dieron algo de consuelo. Necesitaba concentrarse en el juego, en lo que podía controlar. Gracias, Sofía. De verdad, no sé qué haría sin ti en todo esto. Escena: el día del partido. El día del partido llegó rápidamente. Diego se levantó temprano, intentando ignorar el nerviosismo que sentía en su estómago. Cuando llegó al campo de fútbol, las gradas ya comenzaban a llenarse. Vio a sus compañeros de equipo, todos igual de ansiosos, pero cuando miró hacia las gradas, su mirada buscó automáticamente a Sofía. Allí estaba ella, sentada cerca del frente, sonriendo y levantando la mano para saludarlo. Solo verla ahí le dio un pequeño alivio en medio del torbellino emocional. El sonido del silbato marcó el inicio del partido, y de inmediato, Diego se sumergió en el juego. Corría por el campo con una mezcla de determinación y desesperación, cada pase y cada jugada hecha con una intensidad que nunca antes había sentido. Sabía que este era su momento, y no podía permitirse fallar. A lo largo de los 90 minutos, jugó con una pasión feroz, sabiendo que todo lo que había trabajado, todo lo que había soñado, dependía de su actuación en ese campo. El conflicto interno de Diego. A medida que el partido avanzaba, Diego no podía evitar sentir la presión. Aunque jugaba bien, su mente volvía una y otra vez a la idea de que su padre no estaba allí. Cada vez que hacía una buena jugada o daba un pase clave, se preguntaba si eso sería suficiente para que su padre cambiara de opinión. Pero al mirar a las gradas, la ausencia de su padre era como una sombra que lo seguía, recordándole que, aunque ganara, su relación familiar seguía rota. Sin embargo, cada vez que sus ojos se encontraban con los de Sofía, sentía una chispa de esperanza. Ella estaba ahí, animándolo, apoyándolo sin condiciones, y eso le daba fuerzas para seguir adelante. Diego se dio cuenta de que, aunque el apoyo de su padre era importante, no podía permitir que la falta de su aprobación definiera quién era él o lo que podía lograr. El final del partido, la victoria. El pitido final sonó, marcando el fin del partido. El marcador reflejaba una victoria para el equipo de Diego, y el campo estalló en vítores y gritos de celebración. Diego había jugado uno de los mejores partidos de su vida, y sus compañeros lo rodearon rápidamente, abrazándolo y felicitándolo. Habían ganado, y Diego sabía que los cazatalentos que estaban allí lo habían notado. Sin embargo, mientras sus compañeros celebraban, Diego no pudo evitar sentir una mezcla de emociones. Había logrado lo que tanto había deseado, pero el lugar vacío en las gradas donde su padre debería haber estado seguía pesando en su corazón.
Sofía corrió hacia él, y Diego la abrazó con fuerza, sintiendo que, aunque había una victoria en el campo, aún había batallas por librar fuera de él. Lo lograste, Diego, dijo Sofía, sonriendo, sabía que podías hacerlo. Diego sonrió levemente, pero el brillo en sus ojos mostraba una mezcla de alegría y tristeza. Sí, lo hice, respondió, mirando de nuevo hacia las gradas vacías, pero todavía no se siente completo. Gancho final del capítulo. Mientras Diego y Sofía se abrazaban en el campo, rodeados por los gritos y celebraciones de los jugadores y los fanáticos, Diego supo que este era solo el comienzo de un largo camino. Había ganado el partido más importante de su vida hasta ese momento, pero las heridas familiares y los retos emocionales seguían presentes. A su lado, Sofía también luchaba con sus propios miedos y dolores, y aunque estaban juntos en ese momento de triunfo, ambos sabían que el futuro traería más desafíos que tendrían que enfrentar, tanto en el campo como fuera de él. Capítulo 7. El clímax de dos mundos. El eco de la victoria en el campo de fútbol todavía resonaba en la mente de Diego. Había ganado el partido más importante de su vida, pero la celebración se sentía incompleta. A pesar del éxito, las palabras de su padre seguían clavadas en su corazón, y la imagen de las gradas vacías, donde su padre debería haber estado, lo perseguía. Por primera vez en su vida, el triunfo no le sabía a victoria total. Mientras sus compañeros celebraban, abrazaban y reían, él se quedó mirando el campo vacío, sintiendo que algo crucial seguía faltando. Sofía también estaba allí, a su lado, sonriendo y abrazándolo después del partido. Su apoyo le había dado la fuerza que necesitaba para atravesar esos momentos difíciles. Pero Diego sabía que, aunque había logrado ese gran objetivo, el conflicto interno que llevaba consigo no se había resuelto. La relación rota con su padre lo acompañaba como una sombra. Y Sofía, aunque lo apoyaba incondicionalmente, también estaba atravesando su propia tormenta. Escena: el peso de la enfermedad de Sofía. Mientras Diego lidiaba con el conflicto familiar y el vacío emocional, Sofía enfrentaba una realidad aún más devastadora. Su madre seguía empeorando cada día, y el miedo de perderla se estaba volviendo más real, más inminente. A pesar de haber estado ahí para Diego durante su partido, su mente nunca había dejado de pensar en su madre, en cómo cada día que pasaba parecía alejarla más. Sentía una creciente sensación de impotencia, como si su mundo se estuviera desmoronando poco a poco, y no hubiera nada que pudiera hacer para detenerlo. Esa noche, después del partido, Sofía llegó a casa y encontró a su madre en la misma posición en la que la había dejado esa mañana, acostada en el sofá, con la respiración pesada y el rostro pálido. Su padre estaba sentado junto a ella, en silencio, sosteniéndole la mano. El ambiente en la casa era sombrío, cargado de una tristeza que Sofía no podía soportar. Quería huir, escapar de esa realidad dolorosa, pero sabía que no podía. Era su familia, su madre, y no había escapatoria de esa verdad. Se sentó al borde del sofá, tomando la mano fría de su madre entre las suyas. Su padre levantó la vista y la miró, pero no dijeron nada. No había necesidad de palabras. Todos sabían lo que estaba pasando, pero nadie quería enfrentarlo. Sofía sintió un nudo en la garganta, una mezcla de miedo y dolor que la hacía sentir como si estuviera ahogándose. «Estoy aquí, mamá», susurró, su voz temblando. Su madre abrió los ojos lentamente y sonrió débilmente, pero esa sonrisa solo hizo que el dolor en el corazón de Sofía se intensificara. Era como si esa sonrisa fuera una despedida, una aceptación de lo inevitable. El distanciamiento emocional de Sofía y Diego. Mientras Sofía enfrentaba la inminente pérdida de su madre, comenzó a alejarse emocionalmente de Diego. Aunque quería estar a su lado, y sabía que él la necesitaba tanto como ella a él, el dolor que sentía por lo que estaba pasando en su vida familiar era demasiado abrumador. Cada vez que Diego intentaba acercarse, Sofía lo alejaba, no porque quisiera, sino porque sentía que no podía cargarlo con su dolor. No quería que él se viera arrastrado por la tristeza que la envolvía. Diego, por su parte, notaba ese distanciamiento, pero no sabía cómo ayudarla.
Sabía que Sofía estaba pasando por un momento extremadamente difícil con su madre, y trataba de darle espacio, de no presionarla. Sin embargo, el silencio que se estaba creando entre ellos lo llenaba de incertidumbre. No quería perderla, pero tampoco sabía si ella lo estaba apartando porque no quería cargarlo con sus problemas o porque ya no quería que él estuviera a su lado. Una tarde, después de varios días de no hablar mucho, Diego decidió que no podía seguir ignorando lo que estaba pasando entre ellos. La buscó en la escuela, y la encontró sentada en uno de los bancos del patio, sola, con la mirada perdida en el suelo. Se acercó lentamente, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. «Sofía, ¿podemos hablar?», preguntó, con una mezcla de preocupación y miedo. Sofía levantó la vista, y Diego pudo ver el cansancio en sus ojos, una mezcla de dolor y agotamiento que la hacía parecer más frágil de lo que nunca la había visto. «No estoy bien, Diego», respondió ella finalmente, su voz apenas un susurro, «no sé cómo manejar todo esto. Mi mamá, la estoy perdiendo, y siento que no puedo soportarlo». Diego se sentó junto a ella, queriendo decir algo que la consolara, algo que pudiera aliviar aunque fuera un poco de ese dolor, pero no encontraba las palabras adecuadas. En lugar de eso, tomó su mano, en un gesto silencioso de apoyo. «No tienes que soportarlo sola, Sofía», dijo suavemente, «estoy aquí, y no me voy a ir. Pase lo que pase, estaré contigo». Sofía lo miró, con lágrimas acumulándose en sus ojos, pero luego apartó la mirada. «No quiero que tengas que cargar con esto, Diego. Es demasiado. Ya tienes tus propios problemas con tu padre, y no quiero ser una carga más para ti». Diego negó con la cabeza, apretando su mano con más fuerza. «Tú nunca serías una carga para mí, Sofía. No importa lo que esté pasando en mi vida, siempre voy a querer estar aquí para ti». El punto de ruptura. A pesar de las palabras de Diego, Sofía no podía evitar sentirse abrumada. El dolor por su madre, la presión de mantener todo bajo control en casa, y ahora, la culpa de sentir que estaba alejando a Diego, todo era demasiado para ella. Sabía que él quería ayudarla, pero en ese momento, sentía que no tenía la energía para dejar que alguien más entrara en su dolor. Así que, en lugar de aceptar su apoyo, hizo lo que creía que era mejor para ambos: apartarlo. «Diego, no puedo hacer esto ahora», dijo, soltando su mano lentamente, no puedo manejar todo esto y al mismo tiempo preocuparme por nosotros. Necesito tiempo». Diego la miró, con el corazón encogido. Sabía que Sofía estaba sufriendo, pero escuchar esas palabras lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. No quería presionarla, pero tampoco quería perderla. «Sofía, no tienes que enfrentarlo todo sola», intentó decir, pero ella ya estaba de pie, lista para alejarse. «Lo siento, Diego», susurró, antes de darse la vuelta y caminar hacia el edificio. Gancho final del capítulo. Mientras Diego la veía alejarse, sintió una mezcla de impotencia y tristeza. Sabía que Sofía estaba en un momento difícil, pero no podía evitar sentir que la estaba perdiendo. Estaba dispuesto a estar a su lado, pero ahora parecía que todo lo que estaba haciendo no era suficiente. Ambos estaban en medio de sus propias tormentas, y aunque querían apoyarse mutuamente, las cargas emocionales que llevaban los estaban empujando a caminos separados. La distancia que había comenzado a formarse entre ellos estaba creciendo, y ninguno de los dos sabía si podrían salvar lo que una vez los había unido. Capítulo 8. Un nuevo comienzo. El verano en Valle Hermoso finalmente comenzaba a ceder su lugar al otoño. Las hojas de los árboles empezaban a cambiar de color, y una brisa fresca recorría las calles del pueblo, anunciando el final de una temporada que había sido tanto sofocante como transformadora para Sofía y Diego. Ambos habían vivido momentos cruciales, enfrentando desafíos emocionales y personales que los habían cambiado de manera irreversible. Sofía, tras la pérdida de su madre, había pasado semanas sumida en el dolor. La casa que una vez estuvo llena de vida ahora parecía vacía, silenciosa, y cada rincón le recordaba la ausencia de su madre. Aunque intentaba mantener la fortaleza por su padre, en su interior, sentía que se desmoronaba lentamente.
Había momentos en los que se sentía completamente sola, atrapada en su propio dolor, sin saber cómo continuar. Pero con el tiempo, empezó a darse cuenta de que seguir aislándose solo la alejaba más de las personas que la querían, especialmente de Diego. Diego, por su parte, había ganado el partido más importante de su vida, pero la victoria no había sido todo lo que había imaginado. El conflicto con su padre había dejado una cicatriz profunda, y aunque había logrado lo que siempre soñó, la ausencia del apoyo de su familia lo había hecho reevaluar lo que realmente importaba. Sabía que tenía una oportunidad en el fútbol, pero también comprendía que el precio de seguir adelante sin resolver las tensiones en su hogar era demasiado alto. El tiempo que había pasado lejos de Sofía también le pesaba, y aunque había tratado de darle espacio, sabía que no podía seguir alejándose de las personas que realmente importaban en su vida. Escena: el reencuentro en el parque. Una tarde, semanas después de que sus caminos comenzaran a separarse, Sofía y Diego se reencontraron en el parque. El lugar que había sido testigo de tantas conversaciones profundas y sinceras ahora los volvía a reunir, pero esta vez con un aire diferente, más maduro, más consciente de todo lo que habían vivido. Diego fue el primero en acercarse. Había estado caminando por el parque, perdido en sus pensamientos, cuando la vio sentada en la misma banca de siempre. Sus pasos lo llevaron hasta ella casi sin darse cuenta, y cuando sus miradas se cruzaron, ambos sintieron que era el momento de hablar, de cerrar las heridas que los habían mantenido distanciados. Sofía, dijo Diego en voz baja, sentándose a su lado, no sé cómo decirlo, pero lamento haberte dejado sola cuando más me necesitabas. Sofía lo miró, y aunque había lágrimas en sus ojos, una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Yo también lo siento, respondió, pensé que alejándote, te estaba protegiendo de mi dolor. Pero me di cuenta de que, al hacerlo, solo me estaba hundiendo más. Ambos se quedaron en silencio por un momento, dejando que las palabras y el tiempo curaran lo que quedaba entre ellos. Finalmente, Diego rompió el silencio. No quiero que volvamos a separarnos. Hemos pasado por mucho, pero creo que podemos superarlo juntos. Sofía asintió, sintiendo por primera vez en mucho tiempo una sensación de alivio. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero con Diego a su lado, sentía que podía enfrentar lo que fuera. Escena: el cambio en Diego. Esa tarde, Diego también compartió con Sofía su decisión de reconciliarse con su padre. Después de semanas de silencio y tensión en casa, Diego había dado el primer paso para arreglar las cosas. Su padre, aunque todavía reticente al fútbol, finalmente comenzó a comprender que ese era el sueño de su hijo, y que apoyarlo no significaba perderlo, sino acompañarlo en su camino. No fue fácil, pero estamos empezando a entendernos, dijo Diego, mirando a Sofía con una mezcla de alivio y esperanza. Me di cuenta de que no puedo seguir adelante si no arreglo las cosas con las personas que amo. Sofía lo entendía mejor que nadie. La pérdida de su madre le había enseñado que el tiempo con las personas importantes era limitado, y no quería seguir alejándose de Diego, ni de su padre. Ambos sabían que todavía quedaba mucho por hacer, tanto en sus vidas personales como en su relación, pero en ese momento, sentían que el primer paso ya había sido dado. El nuevo comienzo. Mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y dorados, Sofía y Diego caminaron juntos por el parque, en silencio, tomados de la mano. El futuro seguía siendo incierto, pero ambos sabían que ya no estaban solos. Habían encontrado en el otro un apoyo inquebrantable, una promesa de que, pase lo que pase, enfrentarían los desafíos juntos. El otoño traía consigo una sensación de renovación, de empezar de nuevo, y tanto Sofía como Diego estaban listos para afrontar lo que viniera. Aunque el dolor de las pérdidas y los conflictos seguía presente, ahora lo enfrentaban con más fortaleza, con la certeza de que, mientras se tuvieran el uno al otro, podrían superar cualquier cosa. El viento fresco soplaba suavemente a su alrededor, y mientras caminaban hacia el horizonte, supieron que, a pesar de las dificultades, este era solo el comienzo de algo nuevo y más fuerte.